Bienvenidos al tema de hoy. Será sobre frecuencia absoluta y frecuencia absoluta relativa y frecuencia acumulada. Vamos a ver también el tema de tablas estadísticas. Entonces, la distribución o tabla de frecuencias estadísticas es realmente una tabla de datos, una tabla donde se ordenan los datos estadísticos que se recolectaron eh, con unas frecuencias para poder ser analizados. Entre esas frecuencias está la frecuencia absoluta. Voy a compartir con ustedes em, un, un ejemplo. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor. El número de veces que aparece un valor y se representa con f sub i o f simplemente, donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual a los datos, es igual al número de datos representados por la población o número de muestra, o la población, que en este caso son 36 mariposas que hicieron unas eclosiones en cada uno de los días del mes entre las diferentes especies de mariposas. Estos son los números, las veces que las eclosiones que realizaron. Esta es la frecuencia absoluta de las veces que realizaron esas eclosiones. Y la fórmula de la frecuencia absoluta, esta es la sumatoria del número de, de datos, y la fórmula es la sumatoria del número de datos eh, sobre i, que es igual a 1, ese es igual al número de datos. Y luego tenemos la frecuencia relativa, que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos y se representa por la letra n sub i. Aquí en el ejemplo, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el número de datos, o sea, esta que es la frecuencia absoluta dividido en el número de datos. Aquí está. En este caso nos da eh, en porcentajes, y siempre la sumatoria de esa frecuencia relativa debe darnos 1 o 100%. Perdón, la frecuencia relativa debe darnos 1 o 100%. El número de datos, el número de la frecuencia absoluta sobre el número de datos, y nos debe dar siempre 1 de la sumatoria final. Y también tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, que es esta, es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al número que se está considerando, y se representa por la letra F mayúscula con su I. Y la frecuencia relativa acumulada, que es esta, eh, es el resultado de la frecuencia acumulada entre el número total de datos y se representa por la letra N mayúscula.
Para complementar esta explicación, voy a compartir con ustedes un video donde se amplía la información de este tema. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo hacer una tabla de frecuencia simple. Y pues vamos a empezar con el ejemplo. Vamos a ver los datos del número de veces que han ido al cine en el último mes algunos alumnos de una clase. Y estos son los datos. Aquí están 25 datos, o sea, 25 personas nos dijeron cuántas veces van al cine. Entonces, para este ejemplo vamos a hacer esta tabla. Voy a explicar uno por uno qué quiere decir las casillas y cómo se encuentra o cómo se colocan sus valores. Vamos a empezar con la casilla de la X, que algunas personas la designan como X sub I, pues eso es lo de menos, la letra es lo de menos, lo importante es que entendamos qué quiere decir cada uno. Las X pues son los datos que nos presentan aquí. En esta parte pues se ordena de menor a mayor. En este caso vemos que los datos están con el 0 desde el 0 hasta el 5. Entonces aquí colocamos 0, 1. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders, yo soy coach de inglés para millones de... 2, 3, 4 y 5, que son las respuestas que dan las personas. Entonces, en esta X, que son los datos, como lo vimos en un video anterior, los datos son las respuestas que dan las personas. Entonces, se les preguntó cuántas veces han ido al cine. Aquí van esas respuestas. He ido 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Aquí arriba les voy colocando el resumen. Ahora la siguiente casilla, que generalmente es la frecuencia, se llama frecuencia o frecuencia absoluta. Generalmente la encontramos así, o algunos también la escriben como F sub I. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se encuentra un dato. Entonces aquí vamos a ver que el primer dato es el dato 0. Y lo que vamos a hacer es contar cuántas veces me dieron esa respuesta. Generalmente yo voy tachando para después no equivocarme. Entonces aquí cuento cuántas veces está el 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí colocamos que el 0 se repite 6 veces, o sea, 6 personas respondieron que van 0 veces al cine durante el mes. Lo mismo se hace con el 1, por ejemplo, entonces voy tachando 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Colocamos aquí 7. No se afanen si de pronto se saltan alguno, porque pues la idea es que como vamos tachando, al final podemos revisar cuáles datos ya escogimos y cuáles datos nos faltó por escoger. Así se hace con todos los datos. Obviamente yo no lo hago en el video para acelerar un poquito el ejercicio. Una vez que hayamos completado toda la casilla de las frecuencias, debemos revisar. ¿Por qué? Porque aquí la suma nos debe dar el número de datos. Obviamente, en este caso el número de datos era 25. Si revisamos aquí, 6 y 7, 13, 19, 23, 24 y 25. Entonces aquí estas últimas casillas son como una forma de revisar si vamos haciendo bien, como pistas para saber si va bien. Seguimos con la frecuencia relativa, que algunas personas la escriben, pues yo aquí la escribo FR, frecuencia relativa, o algunas personas la escriben como H sub I, que cómo se encuentra el valor que va aquí. Entonces voy a colocar aquí la frecuencia relativa sub I, ya les explico qué quiere decir esto. Es igual a la frecuencia sub I dividida en el número de datos. Algunos lo escriben con N mayúscula o N minúscula porque puede ser el número de datos o el número de la muestra. Entonces, por eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es comprender qué quiere decir esto. Aquí, si ustedes observan, esta casilla es de la frecuencia absoluta. Entonces, esta sería la frecuencia número 1, frecuencia número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. O sea que aquí sería la frecuencia relativa número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer el ejemplo de, por ejemplo, esta primera, que como voy a colocar este valor, pues sería la frecuencia relativa número 1. ¿Cómo se halla la frecuencia relativa número 1? Pues se hallaría dividiendo la frecuencia número 1 entre el número de datos o la n mayúscula, ya saben, ¿no? Entonces, esto es como en inglés, pero más claramente es lo siguiente. Esto se halla dividiendo este número entre el total de datos. O sea, aquí colocamos 6 dividido entre 25. Eso pues lo podemos hacer en la calculadora y da 0,24. La segunda, ¿cómo se encuentra? Entonces sería 7 dividido en 25, que eso me da 0,24.
28. Y así sucesivamente. Entonces aquí, bueno, voy a hacer esta, por ejemplo. Esta frecuencia relativa se halla dividiendo este número entre 25. 4 entre 25, que eso da 0,16. Voy a completar el resto de la tabla. Y como les decía, una vez que hayamos terminado esta casilla, aquí podemos tener una pista de si vamos bien o no. La respuesta aquí, o sea, la suma de todas estas casillas me debe dar 1. En algunos casos, estas divisiones no se pueden hacer exactas. O sea, aquí 6 dividido en 25 da exactamente 0,24, aquí da 0,28, pero hay algunos ejercicios en los que la división me da con muchas cifras decimales. Supongamos que da 0,24754321. Entonces no podemos colocar todas las cifras decimales. Por eso generalmente se colocan 2 o 3 cifras decimales. Entonces no se alarmen si al sumar, en esos casos no se alarmen si al sumar les da 0,99, porque eso también querría decir que está bien. Si la división es exacta y da con 2 números decimales o un número decimal, debe darnos 1, pero no se alarmen si les da 0,99. Seguimos con la siguiente casilla. La siguiente casilla es la de porcentaje. Bueno, a veces esta casilla la hacen algunos profesores aquí, a veces la hacen aquí. Eso no hay problema. Lo importante, vuelvo a decirles, es saber cómo se hace y qué significa. Vamos con la casilla de porcentaje. La de porcentaje no es más sino multiplicar. Voy a colocar porcentaje sub i. No es más sino multiplicar la frecuencia relativa por 100. Voy a explicarlo aquí en el ejercicio. Entonces cogemos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100, o sea, 0,24 por 100, que da 24, aquí me daría 28, aquí 24, aquí 0,16 por 100 daría 16, 0,04 daría por 100 daría 4 y aquí daría 4. Entonces aquí, como sabemos que nos quedó bien, por ser porcentaje, aquí nos debe dar el resultado de 100%. Y vuelvo a decirles, si no nos habían dado todas las cifras decimales, aquí puede que nos dé 99,9%, entonces no habría problema ninguno. Y por último vamos a hacer la casilla de frecuencia absoluta acumulada, que ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí, esta casilla se llama frecuencia absoluta y esta se llama también parecido frecuencia absoluta pero acumulada. Algunas personas hacen dos casillas, que es la acumulada descendente y la acumulada ascendente. Generalmente la más usada es la acumulada descendente, que lo vamos a ver más adelante en otros videos para qué sirve, pero la frecuencia absoluta acumulada no es sino ir acumulando estas casillas. O sea, la primera pues va a ser el mismo número, entonces aquí está el 6, aquí dejamos el 6. Para la segunda casilla, ¿qué tenemos que hacer? Acumular esta casilla, o sea, aquí ya vamos a colocar la suma de estas dos, porque vamos acumulando la frecuencia absoluta. Entonces 6 más 7, que es 13. Para la siguiente casilla, pues ya acumulamos las 3. Entonces 6 más 7, 13, más 6, 19. Para la siguiente casilla, hasta aquí va 19, más 4, que es 23, más 1, que sería 24, y más 1, que sería 25. Obviamente al final nos tiene que dar el número de datos, que en este caso era 25, por eso aquí me dio 25. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver más videos de estos temas, de tablas de frecuencia y de todo lo de estadística, disponibles en... Bueno, y ahora, una vez ya complementado el tema de las frecuencias y las tablas de frecuencia, pues vamos a continuar con el tema de los gráficos. Bueno, antes vamos a complementar también las tablas. Es sobre, una vez recolectados los datos correspondientes a las variables estadísticas, hay que tabularlas y eso se hace en estas tablas de frecuencia. Eso significa que se debe elaborar una tabla en la que se representen esos datos de forma ordenada y los valores de la variable que se están estudiando y el número de individuos de cada valor, es decir, su frecuencia, como lo explicaban en el video.
Hay unas tablas tipo 1, que es cuando se tiene el número total de veces que se representa un valor a estudiar, una variable, y no se elabora ninguna tabla, especialmente simplemente se anotan los datos de manera ordenada en filas o columnas. Y hay unas tablas tipo 2 que cuando de una población más grande se recogen los datos correspondientes a una variable estadística y el recorrido de la variable es pequeño, porque los valores se repiten y se pueden elaborar tablas en las que se resumen los datos. Y ahí en pantalla tenemos unos ejemplos. Entonces, de una tabla simple, que la tabla simple sirve para registrar los datos que se obtuvieron de esa variable, y si la población estudiada es pequeña y no se necesita mayor información, se elabora una tabla sencilla en donde se presenta el total de los datos, como vemos en el ejemplo. Y tenemos tabla de doble entrada, que es una tabla en la que se recoge más de un dato o valor de una variable de una misma población o muestra. Hay unos valores de unas variables y hay valores de una y otra variable, mujeres, hombres. Son dos variables ahí, se están relacionando en la tabla. Ahora, ¿qué es una gráfica estadística? Una gráfica estadística es un dibujo utilizado para representar la información recolectada que tienen, entre otras funciones, hacer visibles los datos que se representan, mostrar los posibles cambios de estos datos que en el tiempo y en el espacio, evidenciar las relaciones que pueden existir entre los datos que se están representando y sistematizar y sintetizar los datos y también aclarar y complementar las tablas y las exposiciones teóricas. Y también igual los gráficos estadísticos nos permiten obtener diversa información sobre las muestras, interpretando o calculando ciertas medidas importantes. Los datos también pueden ser representados de diferentes formas, en diferentes gráficos, y un gráfico, les repito, es una representación pictórica de esos datos, que puede ser mediante barras, líneas, símbolos, pero cualquiera que sea de ellos tienen el objetivo de simplificar o evidenciar aspectos de la muestra y resaltar de forma visual sus características. Entre los tipos de gráficos está el gráfico de barras o de columnas. Este es un diagrama con barras rectangulares de longitudes según lo que representa si es adecuado para variables tanto cualitativas como cuantitativas. Están los gráficos de columnas múltiples que se usa para representar más de una clasificación de variable, y los datos se muestran que muestran las tablas y gráficos, si están debidamente representados, permiten hacer un diagnóstico correcto para tomar decisiones. Está el gráfico de líneas, que se refiere a la gráfica que representa solo puntos unidos mediante líneas, al igual que histogramas o polígonos de frecuencia, sirve para representar variables cuantitativas en intervalos. Esto quiere decir que son continuas, pero que poseen una gran cantidad de grupos. Están los histogramas, que son gráficos formados por barras contiguas unas con otras. Cada una representa un intervalo y sus alturas representan las frecuencias absolutas. Se utilizan preferentemente para graficar información agrupada en intervalos. Están los pictogramas, que es un gráfico de dibujos que hacen alusión al tema tratado por el mismo gráfico, donde se usa la proporcionalidad para explicar
para una explicación valórica y generalmente se utilizan con variables cualitativas. Están los gráficos circulares, que también llamados de torta, y se utiliza principalmente para representar porcentajes o partes de un total en donde cada trozo del círculo se relaciona con el porcentaje específico y se utiliza para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos. Y está el diagrama de tallo y hoja, que es un modelo gráfico que permite obtener principalmente dos cosas: visualizar la distribución de los datos y ordenar los mismos datos. En el ejemplo que estamos viendo ahí en pantalla, vemos que los tallos representan las decenas de los números y las hojas representan las unidades del mismo. Y están los diagramas de dispersión, que corresponden a una forma gráfica de un modelo bivariado, donde a partir de puntos se evidencian relaciones entre ambas variables. Y también está los polígonos de frecuencia, que es la gráfica que se obtiene al unir varias en forma consecutiva con segmentos los puntos de intersección entre las marcas de clase y sus frecuencias, incluyendo extremos, y se utiliza en casos donde las muestras tienen variables cuantitativas continuas y la clase, recordemos que es el intervalo de una tabla se calcula como promedio entre los extremos de ese intervalo. A continuación vamos a ver un video que complementa el tema sobre gráficos estadísticos. Amigas y amigos, espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar de los diferentes tipos de gráficos estadísticos, o más bien de los gráficos estadísticos más utilizados. Obviamente aquí es como una pequeña introducción al curso de gráficos estadísticos. Voy a darles apenas una pinceladita y pues que vayan conociendo estos tipos de gráficos, pero más adelante en cada video voy a profundizar en cada uno de estos tipos de gráficos, enseñándoles cómo realizar el gráfico, por qué se utiliza, los consejos, bueno, todo eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Aquí vamos a hablar del gráfico o del diagrama de barras. Bueno, yo tengo el marcador aquí, pero generalmente utilizo el dedo. El diagrama de barras, que ya lo vamos a ver, se los voy a mostrar. El histograma, que muchas veces las personas confunden entre diagramas de barras e histograma. Aquí les voy a decir la diferencia fundamental. También vamos a hablar del polígono de frecuencias, del polígono circular, y al final les voy a hablar simplemente como para tocar el tema de otros tipos de gráficos que también son usados. Estos son los más utilizados en estadística, pero bueno, vamos a empezar de una vez. Borremos esto y lo primero que quiero aclararles es, para poder realizar un gráfico, cualquiera que sea gráfico de barras, histograma, bueno, el que sea, nosotros ya debemos tener los datos agrupados. Si tú tienes los datos, generalmente esto se utiliza para estadística, ¿no? Si hiciste una encuesta a tus compañeros de cuál es la edad, por ejemplo, y tienes las edades escritas, pero no las tienes organizadas, lo primero que tenemos que hacer es tenerlas organizadas para poder hacer un gráfico bien realizado, ¿sí? Esto, cómo hacer este tipo de tablas o este tipo de tablas, ya te lo enseñé en el curso de tablas de frecuencia. Si no lo sabes hacer, te invito a que veas ese curso, pues porque eso es fundamental para poder hacer un gráfico. Bueno, algo muy importante, aquí está el resumen de todo el video. When they ask you where you're going, tell them in a voice that echoes back across borders and oceans that you will go as far as you choose to. Apply to the McDonald's Hacer National Scholarship today. Mi nombre es Tina y soy una paciente de salud. Hoy estamos celebrando mis 15 años. O sea, les voy a hablar en todo el video de cada uno de los diagramas y pues bueno, aquí les voy a mostrar el diagrama de barras, luego vamos a ver el histograma, luego vamos a ver el polígono de frecuencias, pero bueno, más bien me devuelvo porque eso lo vamos a ver ahorita, pero lo más importante es que comprendamos esto. El diagrama de barras o el polígono de frecuencias o el gráfico circular o gráfico de pastel, que ya les voy a decir todos los nombres que tiene, esos gráficos se utilizan si nosotros tenemos los datos organizados de esta forma.
En este caso, miren que aquí están agrupados puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que en cada fila está un dato. Miren aquí, el dato, o sea, la edad. En este caso hay dos ejemplos de la edad, pero miren que aquí la edad, 13 años, hay una fila completa para solamente 13 años, otra fila para 14, otra fila para 15, para 16, 17, y más bien cojo el marcador, y 18, ¿sí? Miren que hay una fila para cada dato diferente, ¿sí? En este caso, aquí se llamarían los datos, están cuantitativos. Bueno, no lo voy a seguir escribiendo porque pues aquí están cuantitativos discretos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay poquitos, en pocas palabras. Sí, bueno, eso ya se los expliqué en un video anterior, pero bueno. Discreto simplemente cuando tenemos poquitos datos diferentes. Miren que aquí hay 50 datos que se tomaron, pero solamente había de diferentes edades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 edades diferentes nada más. ¿Sí? Cuando tenemos así poquitos datos, o cuando los datos son cualitativos, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de colores, color amarillo, azul, rojo, verde, ¿sí? O cuando estamos hablando de género, masculino, femenino, otro, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hablar de que estamos hablando de cualidades, ¿sí? Cuando sean, simplemente en resumen, cuando tengan ustedes los datos organizados de esta forma, se puede utilizar cualquiera de estos tres, y cuando los tengan agrupados, como en este caso, agrupados en intervalos, que miren que aquí, en una sola casilla, está la edad desde 3 hasta 13 años, o sea, aquí tenemos agrupados los que tienen 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Aquí tenemos agrupados 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿sí? Así se sabe que están agrupados en intervalos, están agrupados puntualmente. Cuando los tengan agrupados en intervalos, se puede hacer o un histograma, o es recomendable hacer un histograma, o un polígono de frecuencias. Bueno, entonces acordémonos aquí, cuando están organizados así es porque son cualitativos o cuantitativos discretos, ¿sí? Y aquí es cuando son cuantitativos continuos, ¿sí? Entonces, bueno, ya este es el resumen. Ahora sí vamos a empezar. Primero que todo borro todos los rayones que hice y ahora sí vamos a empezar, ¿no? Entonces, primero, el diagrama de barras, ¿sí? Solamente tiene ese nombre, diagrama de barras, o bueno, gráfico de barras también, o gráfico de columnas. Nosotros el gráfico de barras lo podemos hacer de dos formas diferentes, con las barras verticales o con las barras horizontales. Sí, ustedes me van a decir, pero yo ya he visto barras en 3 dimensiones o barras de diferentes colores, no importa. Lo importante es que son barras horizontales o verticales. Características o cositas que necesitamos saber del diagrama de barras o gráfico de columnas o gráfico de barras es que es para variables cualitativas o cuantitativas discretas, como ya les dije cuando les mostré las tablas. También algo muy importante, el diagrama de barras se hace con las barras separadas. Esto tiene que ser, mejor dicho, pilas con esto porque esto es lo clave de la diferencia entre diagramas de barras e histograma. Bueno, y además, pues cada barra tiene tamaño proporcional a su respectiva frecuencia. Obviamente, pues esta barra va a subir hasta donde diga la frecuencia. En este caso, miren que aquí sube hasta el número 3, esta sube hasta el número 7, esta sube hasta el número 12, y así sucesivamente. Cada una sube dependiendo de la frecuencia que tenga. Como les decía, ya en los siguientes videos vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un solo video en el que les voy a explicar cómo se hace un diagrama de barras correctamente. Les voy a decir cuáles son los errores que los estudiantes cometen cuando hacen un diagrama de barras. Les voy a dar unos consejos que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el diagrama de barras, barras separadas. Miren que aquí están separadas un poquito, no importa, están separadas, las podemos hacer más separadas, más unidas, ¿sí? Pero no las podemos hacer pegadas. Bueno, esa es la característica principal del diagrama de barras. Ahora el histograma, que miren, aquí está la diferencia. Aquí también pues tenemos un gráfico de las edades. En este caso las barras van pegadas, obligatoriamente. Para que sea el histograma, las barras van pegadas. En este caso, este diagrama es el de esta tabla de aquí, ¿sí? Miren que aquí las edades, si ustedes ya vieron el curso de cómo hacer la tabla de frecuencias agrupada en intervalos, o los videos, pues ya vieron que esta columna se llama la marca de clase, que simplemente es el dato que está en la mitad de ese intervalo. Por ejemplo,
Aquí, si nosotros tenemos aquí a las personas entre 23 y 33 años, la que estaría en la mitad es la que tiene 28 años. ¿Sí? Entonces, en ese histograma podemos poner una de dos. O las marcas de clase, que son las que están colocadas en el gráfico, que ya se los voy a volver a mostrar. Miren que está escrito 8, 18, 28, 38, 48. Pero no quiere decir, voy a borrar, y vamos otra vez al gráfico. Esta barra no quiere decir que aquí dice edad en años, o sea, 8 años. Esto no quiere decir que hay 7 personas que tienen 8 años, sino el 8 significa la mitad de ese intervalo, ¿sí? Cuando nosotros veamos las barras pegadas es porque ese gráfico se sacó de una tabla agrupada en intervalos, ¿sí? Pero, como lo vemos aquí, devolvámonos nuevamente. Otra de las formas que incluso a mí me parece mejor es escribir los dos bordecitos de ese límite. El límite aquí es entre 3, el límite inferior 3 y el límite superior 13. O sea, muchas veces se utiliza, más bien borremos ese rayón, y muchas veces aquí al comienzo de la barra se escribe el 3 y al final se escribe el 13. ¿Sí? Si ustedes vieron el curso de tablas de frecuencia, yo les recomendaba que escribieran el 3 y el 13 y no el 3 y el 12. Bueno, espero que hayan visto ese video. ¿Sí? Aquí de pronto se entiende un poquito mejor. Esta barra significa las personas que tienen entre 3 y 13 años. Y si nosotros mirábamos en la tabla, ustedes se pueden devolver y observar, el siguiente límite es entre 13 y 23, el otro está entre 23 y 33 y así sucesivamente. Entonces, ya saben ustedes, espero que ya estén aprendiendo cositas de cómo leer. También vamos a ver en un video más adelante cómo interpretar un gráfico, cualquier tipo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero espero que ya estén sabiendo o viendo cositas de cómo interpretar el gráfico, ¿no? Este 8, como ya vimos las barras pegadas, no quiere decir 8, sino quiere decir todas las edades alrededor de 8, todas las edades alrededor de 18, todas las edades alrededor de 28, que si nosotros de pronto encontramos a veces no estaría este 8, ni este 18, ni este 28, sino estarían estos números, 3, 13, 23, 33. De pronto así se comprende un poquito mejor que esta barra, por ejemplo, es la de todas las personas que tienen entre 23 y 33 años de edad, que en este caso, ¿cuántas personas son? Pues miren que esa barra llega hasta el número 16, ¿no? Entonces, histograma, ahora sí las características. Esta propiedad que ves aquí a mi respaldo me deja cada mes arriba de $20,000 mes tras mes tras mes. Llueva, truene o relampaguee. Y así como puedes mirar, esta propiedad la compramos sin capital propio. Literalmente hablando, quiero que pongas máxima atención. Muchas personas piensan que el invertir en bienes raíces es complicado. Pero pues borremos porque eso está feo. Primero, las variables son cuantitativas continuas, ¿sí? Como lo vimos en la tabla que estaba de este lado, ¿no? Las barras van unidas, esa es la característica principal, diferencia entre histograma y gráfico de barras. Y lo mismo, cada barra tiene tamaño proporcional a su respectiva frecuencia. Seguimos ahora con el polígono de frecuencias, que es un polígono. ¿Qué quiere decir polígono? Poli, varios lados, ¿sí? Tiene varios lados, ¿sí? ¿Cómo se haría el polígono de frecuencias? Bueno, vamos a las características. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Cuantitativas, o sea, números, o cualitativas ordinales, o sea, que son cualidades, pero que se puedan ordenar. Si esas cualidades no se pueden ordenar, generalmente no se utiliza el polígono de frecuencias. Como por si de pronto tú estás diciendo, bueno, pero ¿qué quiere decir eso de cualitativas ordinales o eso? Cualitativas, recuerda que es cuando nosotros hacemos una encuesta y preguntamos cosas que las personas nos responden con palabras completas, no números, sino palabras. Por ejemplo, si yo le pregunto a mis compañeros, ¿cuál es su color preferido? Me van a decir amarillo, rojo, verde, azul. Esas son cualidades. Pero en ese caso, esas cualidades no son ordinales porque no se pueden ordenar. Si nosotros vamos a hacer un gráfico para esas cualidades, ¿sí?, de los colores preferidos, una barra sería para amarillo, azul, rojo, verde. En ese caso no se aconseja hacer un polígono de frecuencias porque se aconseja es más para cuando las cualidades son ordinales. Por ejemplo, si les pregunto en una competencia, ¿qué medalla obtuvo usted? Oro, plata, bronce, oro,
plata, ¿sí? Esas sí son ordinales, ¿por qué? Porque se pueden ordenar. Generalmente ya lo sabemos que primero va oro, luego plata y luego bronce. Entonces ahí sí podríamos hacer de pronto un polígono de frecuencias ordenando oro, plata, bronce, ¿sí? Otra característica, pues nuevamente, las líneas que unen los puntos superiores de cada dato. O sea, para este gráfico, este puntico se supone que es la parte más alta. Si hubiéramos hecho un gráfico de barras o un polígono de frecuencias, hubiéramos hecho una barra así, la otra barra aquí. Bueno, qué barras tan feas, ¿no? Más bien borremos eso tan feo, que qué pena con ustedes. Voy a explicárselo más bien aquí en el gráfico, en el histograma. Si nosotros quisiéramos hacer un gráfico de barras, simplemente lo que haríamos sería unir los puntos superiores. En la mitad hago un puntico, hago otro punto y un punto en la mitad superior de cada una de las barras. Obviamente, si hacemos el polígono, muchas veces se hace el polígono, muchas veces se hace el polígono y el gráfico de barras o el histograma, y muchas veces se hace solamente el gráfico de barras. Generalmente, pues si uno hace el polígono, pues ¿para qué hace el gráfico de barras a la vez, no? Entonces, ya tenemos los puntos. Ahora, pues lo que hacemos es unir esos puntos con una línea. Miren esas líneas tan bonitas que trazo yo. ¡Qué rectitud! Ese fue el polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces, une los puntos superiores de cada intervalo. Bueno, y vamos por último, primero borremos, y vamos por último con el gráfico circular, que también se le puede llamar gráfico de sectores, o gráfico de pastel, o gráfico de torta, o pizza. Gráfico de pizza también se puede llamar. Lo más usado es circular, o de sectores, o de pastel. Bueno, cualquiera. Pero el más usado es circular, ahora sí, en serie. En este tipo de gráficos, bueno, primero que todo las características se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas discretas, ¿sí? Cuantitativas discretas, o sea que hay poquitos datos, ¿no? Recordemos lo del gráfico de acá, o cualitativas, cuando son cualidades, cuando las respuestas son palabras, ¿no? En este gráfico se utiliza muchísimo para interpretarlo en porcentajes, ¿sí? Y pues lo mismo de todos, cada sector está con tamaño proporcional a su frecuencia relativa. Por ejemplo, aquí claramente se ve que estamos hablando de edades, ya más adelante vamos a ver cómo interpretar los datos. Edades, obviamente, pues entonces esta partecita azul quiere decir una edad. En este caso, ¿cuál edad? Pues miramos aquí, y dice que el azulito clarito corresponde a 15 años. Entonces aquí observamos que esto quiere decir 15 años, por ejemplo, el rojo quiere decir 17 años, perdón, estaba al revés. Sí, ahí estaba bien, este cuadradito no va, y el amarillo quiere decir 18 años, ¿sí? En este caso, cuidado porque aquí a veces se puede poner el 6 o el 18, bueno, eso ya lo vamos a aprender cuando hablemos del gráfico circular. Lo importante es que miren que aquí 15 años, pues obviamente rápidamente se ve que la mayoría de personas tenían 15 años, que lo más poquito era el verdecito, que son 14 años. Entonces había más poquitas personas de 14 años, algunas veces en lugar del 5 aquí está el 14, en lugar del 19 aquí está el 15, ¿sí? Aquí 16, aquí 17, bueno, no se nota, y aquí estaría el 18, de pronto para no confundirnos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos bien de este gráfico, ¿no? Pero vean que obviamente se interpreta rápidamente que lo más grande, pues es donde había más personas. Bueno, volvemos a borrar. Y por último vamos a hablar de otros tipos de gráficos. Como se dan cuenta, ya se va a acabar el video porque solamente voy a tocar una pinceladita de estos gráficos. El gráfico de tallos y hojas, ¿sí? Que, bueno, ya lo vamos a ver en un video más adelante. Ese se hace con números, ¿sí? Cuando los datos son cuantitativos. El diagrama de cajas y bigotes, que ese se utiliza cuando ya conocemos los cuartiles, de pronto no lo han visto. El pictograma, que es muy similar al gráfico de barras, solo que se hace con dibujitos. Por ejemplo, si estamos hablando de personas, entonces la barra no se hace como tal una barra, sino se hace un montón de personitas. O si estamos hablando de libros, se hace unos libros ordenados en una columna. Y el gráfico de dispersión, que es un gráfico que va realizado con puntos. De cada uno de estos gráficos vamos a aprender a realizarlos. Y me alegra que hayas llegado hasta esta parte del video, porque eso quiere decir que te gustó mi forma de explicar, o bueno, que te gustaron los dibujos o algo